esta clase, especialmente de la sesión de hoy. Muy buenas tardes nuevamente, porque se ha iniciado la grabación y saludando una vez más también a los estudiantes que se conectan a través de la grabación, ¿verdad? Así que para ellos también unas cordiales tardes y bienvenidos pues a este curso que ya estamos en la clase 3, en la sesión 3 en vivo, ¿no? El curso es redacción de documentos administrativos y les saludo una vez más la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras, quien gustosa los acompaña y me acompañan también en el seguimiento de este curso. Hoy tenemos la clase 3 titulada Documentos de Gestión Administrativa, el oficio memorial. Lo que pasa es que yo he cambiado, discúlpenme, pero con el permiso de ITEC, hemos cambiado esta palabrita nada más porque el oficio y memorial tiene cierto que es también un documento de petición. Les había dicho al comienzo que la clasificación de documentos está muy diversa, ¿no? Hay documentos que pueden pertenecer incluso a dos tipos de clasificaciones, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en forma general, en forma global, los documentos que se redactan, que se reciben, que se gestionan, que se intercambian dentro de una institución, hablamos de manera global primero en los documentos internos y externos, ¿verdad? Es una primera clasificación que podríamos tener y dentro de ellos también hay subclasificaciones, ¿no? Ahora, también se habla mucho del memorial, que es un documento a veces que sirve como anexo, y es también de petición, sirve también de petición. El oficio sirve también de petición, ¿no? Pero los documentos bandera de petición, digámoslo así, los que son los principales de los que hemos visto anteriormente, ¿verdad? La solicitud y la carta que se utiliza mucho más para una petición. El oficio es un poco más que esto, por eso es que me tomé la libertad de mencionarlos como gestión administrativa, a pesar de que la palabra gestión administrativa también es un poco más amplia, pero toca un poco más de esto. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora por qué el oficio es un poco más de gestión, incluso interinstitucional, ¿ya? Así que vamos a tocarlo ya para que vayamos comprendiendo, pues, de qué se trata. Habíamos visto que estamos distribuidos todos los temas en 5 sesiones, ¿verdad? En 5 clases. Hoy estamos a la mitad, ¿no? No se olviden que todos los conocimientos que van adquiriendo ustedes aquí, que es cierto que es mucho más importante aprenderlos, el aprendizaje es mucho mejor que todo, ¿no? Porque se los llevan contigo, con ustedes para siempre, pero es importante también documentar, ¿no? Si ahora estamos involucrados y estamos entendiendo de qué se trata la redacción de documentos administrativos, sabemos que termina siendo el fundamento de todos los procesos. Si ustedes están en un proceso de aprendizaje y además alguna vez les van a pedir sustentarlo, pues qué más que obtener el certificado que les ofrece ITEC. Así que por ahí no desperdicien la oportunidad e inclusive la oferta que les dan ellos para que lo obtengan, ¿ya? Así documentan, así sustentan lo aprendido, sabiendo, y siempre les recuerdo, porque yo trabajo en institución pública y no puedo dejar de decirles esto, que en la institución pública es completamente obligatorio que sustenten lo que van poniendo en su currículum, tanto experiencia laboral como conocimientos, tiene que ser sustentado con documentos en institución pública de todas maneras. Y en la privada cada vez se pide más. Hoy ya no es difícil pedirle un currículum documentado. Antes cuando trabajábamos en papel, ¿no? Sí, decían, ay, solo tu currículum sin documentos y cuando te lo pida me lo das, ¿no? Decía la privada. La pública siempre pidió documentado, pero la privada te lo pedía, ¿verdad? En ocasiones sí, en ocasiones no, y tú estabas listo ahí con tus documentos para brindar. Y cada vez lo está pidiendo porque como los piden por correo, lo piden adherido a un drive, lo piden subido a una plataforma, pues ya no les resulta difícil a ellos manejar estos documentos, ¿sí? Así que prepárense para que no los agarren de sorpresa. Bien, entonces vamos a entrar de una vez a los documentos de gestión administrativa, que son hoy para hoy el oficio y el memorial, ¿no? Vamos a hablar de algunas características, los formatos que deba tener, es decir, la estructura que debe tener tanto el oficio como el memorial, ¿verdad? Pero ¿de qué se trata pensar en documentos de gestión administrativa? Documentos que son el fundamento para que se gestione bien, para que se comuniquen bien, para que formalicen esta comunicación de procesos dentro de una institución, ¿verdad? ¿No les ha pasado que a veces le dicen, uy, no recuerdo lo que dijimos en aquella reunión, ¿no? Porque quizá no fue documentada, fue una reunión improvisada, nadie tomó nota de todo, porque a veces
se toma nota o se recuerda nada más de lo más importante para cada uno, pero no necesariamente de todo el proceso, ¿no? Entonces se necesita evidenciar dentro de una gestión administrativa, sabiendo pues que los documentos que iniciamos nosotros en la institución pública, especialmente que somos bien burocráticos, somos bien acumuladores de documentos porque tenemos que evidenciar todo. Bueno, empezamos con documentos como los planificadores, ¿no? Y estos son también documentos llamados de gestión administrativa, que son el plan anual de trabajo, el llamado PAT, el REI, que es el reglamento interno, y otros documentos planificadores que van a regir todo el año 2026. Y justamente en eso estamos nosotros en nuestra institución pública. Y paralelo a esto, se desarrollan documentos que sirven para poder gestionar ello. Por ejemplo, necesitamos comunicarnos con alguna institución externa. Pues necesitamos un documento especial para comunicarnos con ellos. ¿Será la carta institucional? Pues profesora, ¿no? Sí, también, pero si estamos ya comunicándonos con una jerarquía mayor, con un ente fiscalizador quizá, entonces ya no va a ser solo una carta, ¿no? Una carta puede ser cuando toquemos temas que son relevantes, pero que no son parte de la función de esa institución, ¿no? De repente quiera convocar mi institución al Ministerio de Educación para que brinde una ayuda a la comunidad de repente. Entonces estoy haciendo una labor que no es propia de la institución tecnológica en la que yo estoy, sino que quiero además apoyar a la comunidad. Entonces solicito el apoyo, en este caso, del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, etc. Entonces no correspondería exactamente un oficio porque no es parte de la función. Lo quiero hacer de manera extra, ¿no? Además, voy a convocar a toda la ciudadanía quizá para esto y pido pues que algunas empresas privadas, que algunos ministerios estén presentes, ¿verdad? Quizás sea un evento en común que se hace con la comunidad, ¿no? Que se suele hacer también. Entonces, esto sí pues no es propiamente con la institucional, sino es una labor extra que hago, ¿no? Quizá tipo de voluntariado, con grupos de personas que apoyen, ¿no? En base a una asociación por ahí no necesariamente establecida, ¿no? No necesariamente registrada en registros públicos, pero se toma como agrupación, ¿no? Entonces, para eso sí una carta. Pero, ¿qué pasa si cuando tengo que comunicarlo como institución tecnológica o en representación de ITEC de repente? Si me hago algo en representación de ITEC, entonces sí tengo que elaborar un documento llamado externo, de uso externo, institucional, ¿cierto? Entonces, esta es la importancia real que tienen los documentos de gestión en este caso, ¿no? Y que nos dice que formaliza en este caso esta comunicación entre instituciones y autoridades, ¿no? ¿Qué más? Ayuda también a registrar algunas solicitudes porque sí, también, tanto el oficio como el memorial nos sirve para solicitar. Y entonces, ¿para qué está la solicitud, profesora, que hemos visto la sesión anterior? ¿No? La sesión anterior hemos visto la solicitud propiamente dicha, que es la que solo vas directo a lo que quieres pedir. Solicito esto por justicia y estos son mis datos y para esto lo necesito y punto. Y se divide en tres partes, ¿verdad? De la estructura. Pero aquí en estos documentos sí voy a ser un poco más extensa. Tengo el permiso de ser un poco más extensa. Lo necesario, claro, ¿no? El parafraseado es para sustentar y sustentar y sustentar varias cosas, pero acá no necesitas dar tanta explicación. También tienes que ser de algo conciso, ¿no? Entonces voy a registrar estas solicitudes también, o también voy a responder oficialmente hacia ciertas consultas o preguntas que me han hecho como institución, ¿verdad? Entonces esto va a garantizar el orden de la comunicación. Va a garantizar también la trazabilidad. ¿Qué se refiere con la trazabilidad? Se refiere al proceso en el que tuvo participación este asunto, esta comunicación, estas personas que participan en esta comunicación, que son dos instituciones en realidad, ¿no? Entonces, esa trazabilidad se evidencia a través de ello. ¿Por qué? Porque en el oficio, si es que es consecuencia de un documento anterior o el memorial también es de la continuación de un documento anterior, pues en el encabezado se tiene que manifestar cuáles son esas referencias, es decir, de dónde vienen, quizás números de expedientes anteriores, o números de oficios, o números de memoriales anteriores. Entonces, garantizo que hay un movimiento y que todavía no se ha terminado con este proceso. Esa es la trazabilidad, ¿no? Y además le da validez administrativa, ¿no?
Estos se convierten al final, es un tanto un oficio como memorial, en parte legal de una decisión, en parte legal de un proceso incluso sustentatorio, ¿no? Recuerdo que el año pasado que estaba por ahí reestructurándose un tipo de régimen laboral que no tiene clarísimo por qué están en ese tipo de régimen, ¿no? En ese tipo de incluso de categoría tributaria, porque se sabe que todas las personas que tenemos ingresos de alguna u otra manera tenemos que estar alertas si estamos llamados a tributar, ¿no? Las personas que ganamos un sueldo también, ¿no? En el Perú estamos así también, pero no todos los que ganan un sueldo mínimo o 1.500 o 2.000 soles, 2.500 no están obligados a tributar, ¿no? Es decir, no se acogen a este tributo, solo los que superan en este año los 4.000 y pico, ¿no? 4.200 y tantos, solo ellos, ¿no? Entonces también tenemos que garantizar que haya esta validez, que se garantice esto, ¿no? ¿Qué más? Sustento a través de esto también, a través de todos los documentos de gestión, las decisiones, ¿no? Y se tocan justamente estos documentos como parte de una ley. Les hablaba de esta régimen especial, ¿no? Que no es tan especial porque está bien decretado por un decreto legislativo, que son los CAS, ¿no? Que justamente está en esta incertidumbre de si pasan a otra formalidad o no, y a veces se tiene que interpretar las normas legales en las que están involucrados este tipo de trabajadores, y las interpreta ciertas instancias que tienen en este caso las facultades para hacerlo, ¿no? En el caso de las instituciones públicas, porque ellos pertenecen a instituciones públicas, los CAS, ¿quién es la autoridad máxima para los servidores públicos? Porque así nos llamamos, todos los que trabajamos en instituciones públicas nos hacemos llamar servidores públicos, ¿no? No porque nosotros querramos, sino que la ley lo indica, ¿no? Y a eso nos debemos, de realmente servir al público en general, ¿no? ¿Y qué pasa con ellos? Ellos no tienen las leyes a veces son ciertas contradictorias o no se entienden bien, se tiene que esclarecer por servir, que es la entidad fiscalizadora en este caso, ¿no? Y que tienen las facultades para interpretar. Entonces, ellos interpretan, sacan un oficio o una directiva o un memorial y se convierte esto en sustento de su ley. Entonces, tan importantes son estos documentos porque son de uso externo, para poderlos tomar como tal, ¿no? Como darle tal importancia que necesitamos para poder gestionar bien. Entonces, entre los documentos que vamos a tocar, les dije que va a ser el oficio y el memorial, ¿verdad? Hay otros documentos más que son considerados de gestión, ojo, pero hoy vamos a tocar el memorial y el oficio porque lo que queremos es redactar ya algún documento. Vamos a tocar esto, ¿sí? Empezaremos entonces con el oficio, ¿sí? El oficio, ¿qué cosa es? Les había dicho que el oficio es un documento externo, es decir, yo no voy a emitir, si soy coordinadora del área de Secretaría Académica y quiero emitirle de repente a Jefatura de Unidad Académica, ¿no? Y quiero recordarle que las matrículas conceden así, que hay estos requisitos, que se está elaborando un calendario para que sea difundido a los estudiantes y me dirijo a Jefatura Académica con oficio, no corresponde, ¿no? Solo es para usarlo de manera externa. Y cuando se comunica algo de manera externa, no tiene la facultad algún jerárquico de adentro, solo la máxima autoridad es la que se comunica con oficio. Es decir, si yo soy coordinador de Secretaría Académica, no puedo comunicarme directamente con Ministerio de Educación o con Ministerio de Salud o con otra institución tecnológica como la mía, tampoco. No puedo yo directamente porque estaría pasando por encima de mi autoridad, que en este caso es el director general, ¿verdad? Entonces, la máxima autoridad de un instituto tecnológico sería el director general. La máxima autoridad, por ejemplo, de ITEC es, me imagino, el director general o quizá un gerente general, ¿verdad? Entonces, esa será la persona que se debe comunicar con oficio, algún asunto de todas maneras relevante, con alguna otra institución, ¿cierto? Con alguna otra institución. Entonces, es un documento externo de todas maneras. ¿Es un documento administrativo escrito? Sí, es formal, es protocolar, lo que voy diciendo ahí cumple un protocolo, como cuando yo acudo a alguien y llego y nos vemos cara a cara, empiezo con un saludo, ¿verdad? A veces empiezo también presentándome quién soy, ¿no? Ese es el protocolo que se tiene que cumplir cuando voy a tener comunicación formal con alguna institución. Pues de igual modo en el escrito tiene que ser formal y protocolar, ¿no? Utilizando por ahí
bueno, este oficio les había dicho que se utiliza pues para comunicar, ¿verdad? Para solicitar también, para informar detalladamente algún asunto o para dar respuesta a algo, ¿no? El oficio entonces se comunican aquí la máxima autoridad o las máximas autoridades de dos instituciones. Ahora, no es lo que les voy a decir, ojo, no es normado, no se dice que quiénes son esas instituciones que se comunican. Dos privadas, dos públicas, una privada, cualquiera de esas probabilidades se pueden dar. Pero lo que se acostumbra a hacer es que en una de ellas, como mínimo, debe ser una pública, ¿no? Una de ellas, como mínimo, debe ser una pública. Es decir, lo que se acostumbra es que o las dos son instituciones públicas o una pública y una privada. Remitente, destinatario, da igual, pero una pública o una privada. Es lo que se acostumbra. Cuando hay dos instituciones privadas, lo que se debería hacer es una carta institucional, ¿no? Esto no hay una ley que diga, no, si emite la empresa Coca-Cola a la empresa Bata, se dirigen con oficio. Les queda a disponibilidad de ellos, pero no es lo usual, porque el oficio nació con la institución pública, por eso es que se acostumbra a continuarla así. Pero no entran en falta, lo pueden hacer. Ahora es cierto que cuando uno define la redacción de sus documentos y define la usabilidad de sus documentos, tienen que estar también esos documentos planificadores, ¿no? Para que estén de acuerdo y sepan todas las partes cuáles son los documentos que pueden ser emitidos para ciertas funciones, ¿no? Entonces sí tiene que estar delimitado también en un documento de trámite administrativo, en algún manual de procesos, en algún documento que permita esta aplicación y que por ahí estandarice también la usabilidad de todos. Igual pasa con el oficio, ¿no? Ahora, el oficio se dirige, por ejemplo, si ITEC necesita convocar a varias instituciones privadas, va a dirigirse uno a cada uno, bueno, puede, si es el mismo mensaje para todos, puede comunicarse a través de un oficio múltiple, es decir, no necesariamente es de una a una institución. Puede ser de una institución a varias instituciones a la vez. Sí, así es, puede ser un oficio múltiple. ¿Ya? Entonces, el oficio está clarísimo, es de uso externo, se comunican como mínimo una institución pública y una privada puede intervenir también, ¿verdad? Pero siempre el remitente, el destinatario, serán la autoridad máxima, ¿ya? No pueden ser, por más jerárquicos que sean, no puede ser ni de dirección media ni operativo tampoco, ¿no? Tiene que ser la máxima autoridad necesariamente. ¿Qué características tenemos aquí? Bueno, como todo documento administrativo, institucional, pues tiene que tener un lenguaje claro, ¿no? Y acorde a quienes me estoy comunicando, ¿verdad? Un lenguaje formal, eso no lo puedo perder. En ningún documento institucional se utilizan palabras coloquiales, ¿no? Ya habíamos visto algunos ejemplos, ¿verdad? Que no debemos utilizar para nada el hola, para uno ya está listo, o para otro decir, por ejemplo, tengo mucho apuro, ¿no? Sino que hay que utilizar por ahí frases que suenen un poco más formal, ¿verdad? Tiene que ser también objetivo. Todo documento que coloque, y acá hay que tener mucho más cuidado porque es un oficio. Ojo, me voy a comunicar con alguien de afuera, una institución de afuera. Entonces no puedo manifestar opiniones así que no sean totalmente relevantes. Si estamos recogiendo opiniones, pues existirá algún otro tipo de documento como un acta, por ejemplo, ¿no? Pero un oficio no. En un oficio se tiene que ser muy objetivo, ¿no? No puedo decir, bueno, está ocurriendo esto porque los vecinos han comunicado tal cosa, ¿no? Una comunicación tiene que ser evidenciada, tiene que haber pruebas, tiene que haber evidencias de cada cosa que se dice dentro del oficio. Ojo, que puede ser tomado como parte legal también, ¿no? Incluso denunciable, así que por ahí hay que tener cuidado. Es de uso institucional de todas maneras, ¿no? Sí, es uno de los documentos base de la institución para comunicación externa. Tiene una estructura definida y estandarizada, no por ley, pero sí por formalidades que se manejan entre instituciones. Entonces, por ejemplo, todo documento institucional tiene que tener un logotipo, ¿no? Entonces, sí, tiene que tener una representatividad en sus hojas también, en sus formatos, ¿sí? Entonces, si es una institución, siempre se representa, si es una empresa público-privada,
en este caso institución público-privada, y además está registrada con autorizaciones, tiene que tener un logotipo. De todas maneras, hoy por hoy es de todas maneras obligatorio, ¿verdad? Toda empresa se representa así. Es la imagen de la institución y es la representatividad legal también. Entonces, el logotipo, formato de hoja membretada, pues sí se maneja, ¿no? ¿Qué más? Allá. El lugar donde va la fecha, el lugar donde va de repente el logotipo, eso lo estructura la misma institución. Y por temas de calidad también la tiene que uniformizar en todos sus documentos administrativos. ¿Por qué? Porque es parte de la representación de imagen institucional y de calidad de la institución. Entonces eso también, pues la tiene que estructurar y la tiene que pues socializar a todos sus colaboradores que en este caso están involucrados en la redacción, ¿verdad? Por ahí preparar los manuales, preparar formatos para cada uno, sí es de mucha ayuda para que no se pierda esos formatos preestablecidos, ¿no? Entonces, esas son las características básicas, como cualquier documento institucional, pero no olvidemos que si es un documento de uso externo, tiene que estar como remitente o destinatario y destinatario la máxima autoridad de las instituciones que se comunican, ¿no? Esto es lo básico. Bueno, tenemos tipos de oficio. Ya les había mencionado que podría haber un oficio múltiple, ¿no? Si en este caso, que es un mismo contenido dirigido a varias instituciones, ¿no? Entonces el oficio múltiple va a ser aquel, pues, que contiene un mismo mensaje, pero se dirige simultáneamente, en este caso, a varias instituciones, públicas o privadas, ¿no? Bueno, estos reciben el documento en forma individual, pero la numeración en este caso es la misma para todos porque se trata del mismo documento. Y el contenido tiene que ser exactamente igual para todos, si no, no sería múltiple. ¿Qué pasa si el contenido menciona que hay un anexo? No, a esa institución le doy y a esta otras no le doy. No, tiene que ser exactamente igual para todos. Y sus anexos, uno de ellos tiene un anexo 1, que son estadísticas, el otro tiene anexo 2 con formatos. De repente el formato no le corresponde a este tipo de empresa porque me estoy dirigiendo a otras que sí requieren este tipo de formato, entonces le brindo solo a ellas. No, tiene que ser para todos, ¿no? Así no lo utilicen. Entonces, a veces pasa que estoy comunicando un evento, ¿no? Y manifiesto formato de inscripción para empresas privadas, un formato de inscripción para asociaciones civiles, otro formato de inscripción para personas naturales, ¿no? Entonces tengo 3 formatos, pues los 3 formatos tendré que enviar a todos, ¿no? Al menos de que quiera elaborar un oficio múltiple dirigido a ciertos tipos de instituciones y otro para otros, ¿no? Entonces, si quiero separarlos así, sí, pero yo les aconsejo que mejor para todos porque se da la información de lo mismo, ¿no? Que todos deben conocer la misma información del documento, ¿no? Y de un evento, mucho más todavía. Bueno, este es el oficio múltiple, ¿no? Que va con un solo contenido, una sola numeración, exactamente todo igual para varias instituciones, ¿cierto? ¿Qué más? Tenemos el oficio simple, ¿no? Que solo se comunican, en este caso, 2 dependencias, 2 instituciones nomás, ¿no? Entonces, el oficio simple, pues, es un documento de comunicación directa, no solo entre 2 dependencias, ¿no? De máxima autoridad, de hecho. Ese tipo de oficio es, diríamos, el más frecuente y se utiliza, pues, para tratar solo asunto para un destinatario, algo que le compete solo a un destinatario, ¿no? Por ejemplo, desean comunicar a todas las instituciones de salud, ¿no? El Ministerio de Salud desea comunicar a todas las instituciones de salud, de repente hospitales grandes o de repente algunos centros de salud, decirle que su plan de logística pues tienen una fecha límite para presentar, ¿no? Y además se les está recordando porque para esos documentos planificadores anteriores, donde ellos ya deben saber que hay una fecha límite para esto, ¿no? Pero se les recuerda y se les explica y se les envía el formato adecuado para esto y se les recuerda. Bueno, se le envía y se dirige a todos, ¿no? A todos. En este caso se le dirige no a la que hace la labor de logística, sino se dirige a todos los directores, en este caso a los directores generales o directores médicos de las postas médicas, ¿verdad? Porque es la máxima autoridad. ¿Será este director médico quien haga la respuesta, quien ejecute la acción?
No necesariamente puede delegarlo a alguien, pero quien responde después cuando tenga ya este proceso hecho es el director médico, ¿no? Que es también la máxima autoridad y responderá también con un oficio simple. Bien, hay otro llamado oficio circular. Aquí llamamos el oficio circular, que por cierto no es muy usado, pero sí tiene su finalidad, ¿no? Porque a veces es reemplazado por un oficio múltiple. ¿Qué es el oficio circular? Es una comunicación general sobre disposiciones o de avisos, ¿no? Entonces, es un documento de comunicación general dirigido a un grupo amplio de personas, a áreas, instituciones. Entonces, es muy masivo, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros que somos 21 institutos tecnológicos en Lima? La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana se dirige continuamente para algún recordatorio, para alguna actividad, para cumplimiento de fechas, se dirige a todos los directores, en este caso generales, de cada uno de los institutos. Bueno, pero son 21 nada más. Pero ¿qué pasa si quiero comunicarme a un grupo mucho mayor, ¿no? Y quiero que quizá el Ministerio de Educación haga esto porque sí se comunica a muchos más, ¿no? Y desea comunicarle algo que también es corto y es una comunicación masiva. Entonces ya no lo hace a través de un oficio múltiple, porque en un oficio múltiple se mencionan a todos los destinatarios. A veces se ocupa una hoja y media o 2 hojas escribir y mencionar, en este caso, el nombre y apellido, el cargo, la institución que tenía cargo de cada una de las instituciones. Por ejemplo, cuando se dirige a los institutos tecnológicos, la dirección regional le ocupa una página y una línea más, ¿no? Una página y media, más o menos, dependiendo de la estructura que hagan, ¿no? Pero es más de una página, ¿no? Entonces, lo que tiene que comunicar es el resto de la segunda página y un poco más, ¿no? Entonces termina siendo 3 hojas a veces, ¿no? Entonces, ese es un oficio múltiple. Pero ¿qué pasa si es la ciudadanía en general? De repente dirigirse de repente a todos los directores de colegios estatales, de los centros educativos de educación básica, ¿no? Y ellos son mucho más. Entonces no se van a ocupar pues 10 o 20 páginas a solo definiendo quiénes son estas personas a quien se dirige, ¿no? Y es una comunicación muy corta y lo hace de repente no la UGEL, porque la UGEL sí se comunica directamente con pocos colegios, sino lo hace de repente alguna dirección regional o algo que necesite comunicarle con todos, ¿no? Bueno, en este caso emiten un oficio circular, donde solo ponen el cargo de todas esas personas y no ponen ni siquiera cuál es el nombre de la institución y no ponen tampoco el nombre de la persona, ¿no? Entonces, a eso se le llamaría un oficio circular cuando necesito hacer una comunicación más masiva. ¿Por qué le digo que no se suele utilizar? Porque la comunicación se define mucho mejor cuando corresponde a las instancias inmediatas superiores que las comunican. Me refiero a que, por ejemplo, la educación está estructurada de esta manera en Perú, ¿no? Está el Ministerio de Educación, luego están las direcciones regionales, 2 especialmente de Lima y otras de provincias, ¿no? Y cada provincia tiene su dirección regional. La dirección, nos centramos en Lima, si es la Dirección Regional de Educación Lima Metropolitana, esta se dirige, su jerarquía en este caso se ramifica, una a los institutos, otra a los colegios, pero no directamente a ellos, sino primero a las UGELs, que son la Unidad de Gestión Educativa Local. Y estas UGELs son las que se dirigen a los centros educativos, ¿no? A los de básica ya, primaria, secundaria. Entonces, el Ministerio de Educación prefiere respetar la jerarquía inmediata, es decir, si un colegio va a recibir una comunicación, será de la UGEL, pero en ocasiones sí puede dirigirlo al ministerio o la otra instancia superior, ¿no? Ahí, pero no se utiliza mucho, ¿no? No se utiliza mucho, pero también está porque a veces, por ejemplo, en el 2020, cuando ocurrió la pandemia, los decretos de urgencia requerían a veces comunicaciones inmediatas, ¿no? Y sí, había varias circulares en ese entonces. Bueno, los oficios de respuesta que podríamos decir que es una consecuencia de, pero también podría entrar en una clasificación, ¿no? Este se atiende con un oficio previo, es decir, siempre tiene una referencia, siempre tiene que haber un oficio precedente, un oficio que nos indique qué es lo que necesita que se responda, y se responde a través de otro oficio, en este caso, de igual modo, entre autoridades máximas, ¿no?
El oficio de respuesta, entonces, es aquel que se emite para contestar formalmente, así por correo, por teléfono, ya hayas respondido, pero se tiene que hacer formalmente a través de un oficio. En este caso ha sido recibido y lo voy a responder. ¿Atendiendo a qué? A una solicitud, atendiendo a una consulta, atendiendo a un requerimiento previo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con esta clásica ley de transparencia que tenemos, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de la ley de transparencia. A ver, vamos prendiendo los micrófonos por aquí, a ver si han escuchado hablar de qué cosa es la ley de transparencia. Vayan a prender los micrófonos para que vayan alzando sus manos, no solo para contestarme esta pregunta, chicos, sino para plantear sus consultas o para compartirnos de repente alguna experiencia. Están habilitados los micrófonos y en cualquier momento pueden alzar las manos para responderme lo que estoy preguntando ahorita o manifestar a otra consulta o algún comentario. Sí, chicos, a ver, logremos que esto sea participativo, que sea compartido. Recuerden que tanto las preguntas como los comentarios ayudan a que este aprendizaje también sea mutuo. Sus compañeros necesitan también escucharlos y yo también, ¿no? Simular pues que estamos aquí cara a cara o que me están viendo todos, ¿no? Sabiendo pues que si no hay preguntas o comentarios de ustedes, o todo está entendido o no se me escuchó claramente, ¿no? Pero sé que por favor me gustaría escucharlos. Por aquí de todas maneras me está respondiendo por el chat. Jessica me dice, buenos días, sí, transparencia y acceso a la información, ¿verdad? Claro, esa es la ley de transparencia y acceso a la información, que tenemos una ley para esto aquí en Perú, ¿no? Sí, nos menciona su amiga que sí la conoce. A ver. ¿Qué más, chicos? ¿Alguien alza la mano ahí para que nos comente algo más? No solo sobre la pregunta de transparencia, sino algo más. A ver, de repente en el transcurso de la clase veo algunas manitos y les permito que hablen, ¿sí? Bien, sí, la ley de transparencia y acceso a la información pública es una ley que con solo manifestar, que le permite, en este caso al usuario, cualquier usuario, solicitar algo en una institución. Y solo basándose y diciendo, por ley de transparencia solicito tal cosa, ¿no? Pero también hay que conocer un poco de que no todo puedo pedir, ¿no? No puedo pedir por ahí, por ley de transparencia, quiero el teléfono privado de la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras. Nadie se lo dará, ¿no? Porque ese es un dato personal, ¿no? Si yo tuviera teléfonos institucionales, es decir, si me brindara la institución, en este caso una institución pública donde yo trabajo, me brindara un teléfono celular institucional, entonces sí, ese teléfono sería público, de acceso a todo el público en general. Pero en este caso mi teléfono es privado, solo lo uso yo, bueno, en ocasiones permito el uso de institución tecnológica porque no tenemos esta comunicación ágil con los alumnos, entonces algunos de nosotros sí lo disponen, ¿no? Por ahí pues tenemos algunos filtros para poder cuidar un poco nuestra privacidad también, pero lo tenemos, ¿no? Y bueno, ¿qué decía? Que la ley de transparencia y acceso a la información pública, en este caso es cuidando siempre también y en respaldo con la ley de protección de datos personales, ¿no? Tampoco van a poder conocer tan fácilmente mi correo personal, ¿no? Entonces también, a no ser de que yo lo autorice, ¿no? Pero los correos institucionales sí, ¿no? O sea, yo por ley de transparencia solicito el correo electrónico de la señora Sabia Angélica Vaca Contreras en la institución tal. Pues sí se lo darán, ¿no? Porque es público. Bueno, pero ¿qué pasa con las solicitudes que a veces las piden por ley de transparencia, ¿no? Tienen que ser atendidas a la prontitud. La ley dice que tenemos que atender en 10 días hábiles, ¿no? Pero ¿qué pasa con alguna información de base de datos que necesitamos estructurar, armar, porque de repente no la tenemos digitalizada y nos piden por correo y tenemos que brindarla, ¿no? O de repente nos piden información un poco más antigua, necesitan que la escanee y es una gran cantidad de información. No nos va a quedar de repente solo 10 días para trabajar en esto, ¿no? Entonces necesitamos y requerimos un poco más de tiempo para brindársela, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo manifestamos que requerimos tiempo? Porque también es legal decirlo. Solo tenemos los 2 primeros días para poder decirle, ¿saben qué? Necesito más tiempo. Bueno, de manera formal y a través de un documento, ¿sí? Solo tenemos 2 días para eso. Si no lo pedimos, entonces tenemos que cumplir dentro de los 10 días, ¿no? Y sucede que llegan a las instituciones públicas justamente los pedidos, en este caso del ente superior,
la dirección regional, que es quien siempre nos escribe, y nos dice, le transmito la solicitud de tal usuario, quien solicita por ley de transparencia tal información, ¿no? Y se le pide atender en tanto tiempo, ¿no? Lo transmite y ahí a correr todos a buscar la información, ¿no? Entonces, esto ingresa a través de oficios, ¿no? Entonces, hay que brindar, en este caso, respuesta a varios de estos oficios que nos llegan, ¿no? En este caso, la institución pública. Bien, entonces vamos a ver la estructura, ¿no? ¿Cuál es la estructura clásica que se maneja o que se utiliza en este caso de los oficios en general, ¿no? Ustedes alguna vez habrán visualizado algún oficio, ¿no? Y habrán notado que tienen, bueno, casi todos los documentos de la institución pública tenemos una línea divisoria, ¿no? Que algunos ya la están dejando de usar, porque en realidad no hay norma legal que lo diga, que hágala así, ¿no? Que lo elaboremos así. Pero va a depender mucho también de lo que ponga en sus reglamentos la institución. Si la institución dentro de su formato manifiesta que tiene que haber una regla de divisoria, una línea divisoria, entonces tenemos que ponerle, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho de lo que manifieste la institución. Bueno, generalmente la colocamos. ¿Por qué y de dónde nació esta línea divisoria? Para poder separar, visualizar, para poder recortar. Bueno, nada de recortar, porque no se desglosa esta parte, ¿no? ¿Qué significa esta línea divisoria? Divide el cuerpo y en este caso la firma y la posfirma del documento, que está en la parte inferior, debajo de la línea, y en la parte superior están los datos claves, ¿no? Lo que llamamos metadatos. ¿Qué cosas son? El logotipo, la fecha, el asunto, el número de documento, el tipo de documento, el destinatario, inclusive el asunto, y también se acostumbra, que tampoco, ojo, que no es ley, no es norma legal que lo diga, pero la institución pone sus condiciones. En el caso de nosotros, sí ponemos ahí también el remitente. ¿Por qué, profesora, tienen que poner el remitente si el remitente obviamente va a firmar y va a poner claramente cuál es el nombre de su institución y cuál va a ser su cargo y el nombre de la persona que firma? Estará ahí de todas maneras, ¿no? Entonces, pero en nuestra institución sí la ponemos arriba. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos que el registro de la información que ingresa a través de una mesa de partes, que ingresa a ser registrado dentro de un cuaderno de trámite documentario para que ahí figuren los registros que se coloca cada uno de los documentos, sea ágil, sea rápida, ¿no? Y tratando de evitar que en este caso la persona encargada de trámite documentario de mesa de partes tenga el menos tiempo posible en sus manos el documento, porque no tendría por qué conocer todo el contenido, ¿no? Y notarán que para poder ver la firma, hacemos una mirada más profunda hasta buscarla, ¿ves? Porque a veces el documento tiene varias páginas. Entonces buscamos y le damos una ojeada al documento, y no es lo que debe suceder. El encargado de mesa de partes o de trámite documentario únicamente debe contar las hojas, es el único modo de poderlo ojear, y necesita conocer en este caso los datos principales, ¿no? Que es la fecha, el número de documento con el nombre del documento, el remitente, el destinatario, el asunto y la referencia y el código que se le va a colocar, ¿no? Es lo único. Se dice, y esto es un mito porque no encuentro pruebas, pero la práctica y por ahí las personas que nos cuentan nos dicen que esta línea también indicaba y le decía como norma a la mesa de partes que no lea más allá de la línea, que después de la línea no se lee más abajo, ¿no? Se lee solo de arriba. Y ahí sí se obligaba a poner arriba el nombre del remitente. Pero yo estoy seguro porque los ojos siempre se escapan, pues no podemos pedir que los ojos no lean un poco más de lo que está arriba de la línea. Pero bueno, hoy por hoy no es que se les dice no lean, ¿no? Porque sí es bien difícil, pero se intenta que tenga muy poco tiempo para que no conozca el asunto, ¿no? Porque al final, cuando se difunde la información, el primer sospechoso, pues, o se difunde información que no es adecuada, porque hay que guardar confidencialidad en esto, entonces el primer sospechoso se convierte en la mesa de partes, ¿no? Por eso es que al momento tiene que ser distribuido estos documentos, ¿no? Entonces tenemos que guardar esta línea, ¿no? Y si su institución no la tiene, pues no estaría de más para poder dar una ayuda visual también a quien registra el documento, ¿no? Entonces tenemos en la parte de arriba la primera parte de datos que tiene el oficio.
en este caso el membrete de todas maneras, luego el número de documento con el nombre del documento, pues en este caso oficio, ¿no? Oficio, número tanto. Aquí está un poco borroso, pero lo que quiero acá perfilar es la estructura sobre todo, ¿no? La forma que tiene el documento. Vamos a ver, de hecho, un poco más detallado en otro documento real, ¿no? Pero la idea es, y verán en líneas generales, que este número de documento no es cortito, es largo, ¿sí? Porque en ese documento también me indican un poco más de datos, ¿no? Por ejemplo, yo acostumbro poner informe número 0001, guión 2025, guión y las iniciales de mi nombre y mi cargo, ¿no? Y después pongo de repente alguna otra cosa más cuando otra persona más entra en la redacción del documento, ¿no? Pero generalmente va esto así de largo, ¿no? Incluido las iniciales también de la oficina o las iniciales de la persona que redactó, ¿no? También puede ser. Luego de esto, la fecha, ¿no? Lugar y fecha en este caso. Y en ese documento, por ejemplo, lo han puesto del lado derecho, ¿no? Alineado a la derecha. Luego, alineado a la izquierda, y sí, esto sí necesariamente alineado a la izquierda, los datos del destinatario, de a quién va dirigido, ¿cierto? Cargo, entidad y nombre de la persona, ¿no? Puedes ponerle arriba, señor tanto o magíster o licenciado o ingeniero, depende del apelativo, porque es importante a veces mencionar el apelativo por cierto respeto que se maneja, no significa que si no le pones manifiestas más bien el no ser respetuoso, ¿no? No significa eso, pero sí manifiestas conocimiento, porque se supone que has trabajado en base a una base de datos que tienes. Y si la base de datos está completa, entonces sí debes conocer si es ingeniero, licenciado, o bachiller o magíster, ¿verdad? Entonces colocas eso y pones enseguida el nombre completo. En el Perú tenemos 2 apellidos, y algunas personas tienen un nombre o 2 nombres, pero se coloca tal cual está en el documento nacional de identidad, ¿cierto? Luego va el cargo y luego el nombre de la institución que representas, ¿no? Y enseguida, después del destinatario, ponemos el asunto, ¿no? Aunque les había dicho que en mi institución ponemos también el remitente, entonces después del destinatario ponemos el remitente nosotros, ¿no? Es decir, de quién es el documento, quién lo dirige, ¿no? Y luego, bueno, enseguida viene el asunto, es decir, ¿de qué se trata? ¿Pongo ahí un texto largo? No, tiene que ser lo más conciso posible. Se espera que sea nada más una línea, ¿no? Es lo que esperamos, que sea una línea, nada más. Hay ciertos casos en los que amerita, pues 2 líneas, sí, tendrá que serlo así, pero en lo posible, una línea el asunto. La referencia, ¿qué cosa es la referencia? La referencia es el precedente, es el documento que provoca, en este caso, la emisión del que estás realizando. Es decir, si es una respuesta a un oficio anterior, pues tu oficio anterior será la referencia de este documento, ¿cierto? Y tienes que ponerlo tal cual, es el nombre y código del documento, ¿sí? Luego de esto ya viene esa raya que les digo, ¿no? Y luego ya viene el cuerpo del documento, ¿no? En el cuerpo del texto, el cuerpo del documento, también puede tener un saludo, ¿no? Ojo, es opcional, puede o no tenerlo. Algunos saludan directamente con un de mi mayor consideración. Algunos obvian el saludo y incluyen el párrafo diciendo tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente e informarle lo siguiente y remitirle lo siguiente, bueno, dependiendo de lo que quieras hacer, ¿no? Pero empiezan con ese saludo, esa apertura en la comunicación, ¿sí? Entonces, ese es el cuerpo del texto, el cuerpo del documento. Generalmente, cuando voy a comunicar algo que tiene un precedente, pues lo explico en un primer párrafo muy corto, luego me dirijo ya a lo que quiero pedir y luego lo que espero de esto. De repente espero una respuesta, espero el análisis de lo mencionado, o que comunique a sus, de repente, colaboradores, ¿no? Entonces siempre doy una aclaración más de lo que quiero y me despido, ¿no? A veces hay unas despedidas que son un poco concurridas, es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento y fines pertinentes, es lo que se suele hacer cuando necesitan realizar algo, ¿no? O es todo cuanto tengo que informar, me despido atentamente también. Pero si hay una consecuencia, hay algo que realizar después,
sí se acostumbra a poner, pues, es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento y fines pertinentes. Al poner fines pertinentes quiere decir que hay algo más que hacer, ¿verdad? ¿Qué más? Cuando estoy manifestando por ahí alguna sugerencia de cómo van a realizar algún proceso, ¿no? Puedo decir, esperando contar con su apoyo y el proceder adecuado bajo la sugerencia manifestada de repente, y decir, salvo su mejor proceder, porque al final termina siendo el compromiso para su ejecución de la persona que recibe esta sugerencia, esa indicación de algo que se tiene que realizar, ¿no? Pero si no es el responsable el que lo emite, sino la persona que recibe el documento, entonces se tiene que dejar a su decisión, ¿cierto? Según las normas, pues hay ciertas funciones en las que yo puedo sugerir, pero no puedo ordenar, ¿no? Entonces, en todo caso, queda bajo responsabilidad de la institución a quien estoy comunicando este quehacer, ¿no? Y termino con una despedida formal también. A veces es un poco larguito cuando decimos que es propicia la oportunidad para mostrarles mi afecto hacia su institución, algo así, y después digo atentamente y se terminó, ¿no? Y en la firma, ojo, en la firma, que tiene que ser prefirma, firma y posfirma, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que tiene que estar, en este caso, la firma que podría ser digital o podría ser la firma, en este caso, el gráfico, ¿no? Si es el gráfico, no es que voy a recortar y pegar para hacer un documento enviado en PDF o digital, ¿eh? No está válido, ¿no? Es válido cuando escaneo el documento y después le hago llegar el físico o me comprometo a entregarle el físico. O tengo un código QR para sustentar y validar lo que estoy emitiendo y que realmente pertenezca a la institución de donde estoy representando, ¿no? Entonces tengo que brindar de todas maneras algún tipo de validación, ¿no? O la firma digital, ¿no? La firma digital que sabemos porque no es una rúbrica, no es un gráfico, es una serie de códigos, ¿verdad? Entonces requiere estar esta firma y también la postfirma. ¿A qué se refiere con esto? Es decir, los datos de representatividad de esta persona. De hecho, si es un oficio, tiene que estar acompañado del cargo de esta persona. Tiene que estar acompañado también, seguido de esto, el nombre de la institución a la que representa, ¿sí? Pero ¿para qué pongo el cargo si ya sé que es la máxima autoridad? Pues su cargo tiene un nombre especial, ¿no? Según las autorizaciones que se le ha dado para ejercer el cargo, se le da un nombre especial. No puedo suponer qué tipo de cargo tiene, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a dirigir a un hospital, no puedo poner director. Yo sé que es director, pero tengo que, si no lo sé, tengo que averiguar qué tipo de directores. De repente no tengo conocimiento de cómo se desarrollan las estructuras dentro de una institución de salud. Bueno, la averiguo, ¿no? Y tengo que sí o sí averiguar porque tengo que ponerle el cargo exacto, ¿no? Entonces, el director, en este caso, director médico se maneja, ¿no? Bueno, y también, pues, ahí, si es que eres la persona que va a firmar y tu asistente te ayuda a elaborar este documento, pues tiene que conocer tu cargo, ¿no? Eso de todas maneras. Entonces, tiene que ir entonces en la firma y postfirma, tiene que estar también el nombre completo, tal cual está el documento nacional de identidad, el cargo y el nombre de la institución a la que representa, ¿sí? Anexos. ¿A qué se refiere con anexos? Ojo, si corresponde presentar algún documento formato, por ejemplo, presentar algunas estadísticas, de repente de sustento, quizá presentar alguna, como evidencia, una noticia o un comunicado, ¿no? Entonces sí ameritará también adjuntarlo, ¿no? Adjuntarlo como anexo en este caso. ¿Qué más? Copias. Opcional, dice acá. A veces es un documento que está dirigido a una sola persona, un oficio dirigido a una sola institución, pero dice con copia, ¿no? Con copia. Puedes poner el con copia a quién. De repente es entidad superior para que tenga conocimiento de que he comunicado esto. Sí, sí, entonces es opcional. Solo si lo amerita, en este caso se pone el con copia, ¿no? Bien, acá hemos hecho unos ejemplos, pero vamos a ver también su redacción. Hoy tenemos que ver la redacción de un oficio de todas maneras. Vamos a utilizar el chat, así que vayan prendiendo su chat GPT para que ahí nomás cojamos un ejemplo y como sabemos que el chat GPT no se va a adecuar exactamente a mi institución porque yo en el chat no me he presentado,
como trabajador de la institución tal, ¿no? Sino como docente en general, ni siquiera he puesto docente de ITEC, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que sea mucho más general para yo poder personalizarlo los usos que puedo tener, ¿no? Entonces, eso es un poco interesante para mi caso. Si ustedes quieren que ChatGPT conozca su identidad, ¿no? Que la verdad hasta creo yo que puede ser peligroso, no sé si estoy causando miedo, pero no sabemos cuál al final va a ser aunque ellos manifiestan que guardan información, pero qué tanto. No creo que su nombre sea difundido, pero sí el perfil, ¿no? Porque esto le ayuda. Ahora, les ayuda a veces guardar el perfil de ustedes porque se vuelve mucho más personalizado, ¿no? Esto sí es verdad. Se vuelve mucho más, con mucho más respuesta hacia lo que ustedes necesitan. Eso sí es verdad, ¿no? Pero bueno, en el caso mío no, he decidido no porque como veo varias cosas, varias empresitas, entonces prefiero que no me mencione cada una de ellas, ¿no? Prefiero que forma general y entonces yo lo personalizo, yo le hago los ajustes necesarios para cada uno y van a notar que cuando le pido no me va a arrojar un oficio de acuerdo a lo que mi institución hace, ¿no? Con toda la rayita, con de repente el destinatario y el remitente en la misma encabezado, ¿no? No lo va a hacer así, pero sí vamos a practicarlo allí, ¿ya? Y le hacemos algunos ajustes a lo que necesitamos, ¿sí? Bueno, este es en líneas generales algunos tipos de oficio para que conozca un poco la estructura, el uso de ellos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se ve claro una firma digital, ¿no? En el lado derecho es un oficio múltiple y abajo ven un escudo peruano y una serie de numeraciones, códigos, datos alfanuméricos ahí que ayudan a validar que ese documento tiene una autoría, ¿no? Y su autoría es esta persona que está escrito ahí. Y la firma no es una rúbrica, sino es una validación que la va a dirigir, en este caso, a la institución, y ahí va a poder ser descargado el documento. Entonces, esto va a garantizar que el documento legalmente existe, ¿no? Entonces, de esto se trata la firma digital en este caso, ¿no? Bueno, vamos a ver el memorial. Tratamos de apurarnos para poder la parte práctica de una vez, ¿no? Porque sí van muchos minutos para las 7, así que vamos a ver si nos agilizamos un poco, sobre todo yo, para esto, pero sí me gustaría tener participación de ustedes, chicos, ¿ah? A ver, quiero ver manitos alzadas, a ver, alguna pregunta o nos cuenta algo en particular. Dice Lidia, profesora, ¿y cuándo es un oficio múltiple en la numeración? Ah, ya, y cuando es un oficio múltiple en la numeración, tiene que obligatoriamente decir oficio múltiple, así es. Buena pregunta, Lidia, gracias por tu pregunta. Sí, tiene que decir oficio múltiple. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que decir oficio múltiple? Porque cuando tú elaboras un oficio, dices, le das un número, ¿no? Dices oficio número 0001, por ejemplo, si vas a llegar a 1000 oficios, pues 0001, ¿verdad? Guión 2025, guión, a ver, de repente perteneces al área de jefatura, eh, jefatura de logística, ¿no? JL, de repente le pones, ya, son las iniciales de jefatura de logística, ¿no? Y quieres poner algo más, bueno, ya. Pero ¿qué pasa? Este es un oficio que está, si pones oficio número tanto, quiere decir que no te estás dirigiendo solo a una persona, a una institución, ¿no? Ya. Entonces te diriges así y lo emites, ¿no? Pero ¿qué pasa si quieres a varios? ¿Vas a continuar la numeración? Oficio número 002, ya no, porque este va a ser uno nuevo que va a ser múltiple. Y además la estructura también va a ser diferente. Los tipos de datos que va a tener también son distintos porque son a varias personas que te vas a dirigir. Entonces, para poder clasificarlo mejor le pones oficio múltiple número 001 puede ser. No es repetir el mismo número de oficio, no, porque en este caso tiene otro nombre el documento, ¿ya? Entonces sí es otra numeración. Profesora, disculpe, metadatos son los datos del encabezado y desde la firma hacia adelante. Es lo que hacemos en mi institución, por ejemplo, cogemos esa línea y todo lo que está arriba es. En el caso de los ejemplos que le he puesto ahí gráficos, en la parte de arriba de esa línea no está el destinatario, perdón, no está el remitente, ¿no? Entonces escaparía de esos metadatos. En estos casos el metadato no está solo ahí, sino está de repente en la parte final del documento también, porque el destinatario, el remitente también es importante, ¿no? En nuestro caso sí cogemos todos los metadatos que están de la línea para arriba, ¿no? Pero si no utilizan la línea divisoria para esto, para coger los metadatos, entonces sí hay que ir buscando, ¿no? Por ejemplo, uno de los metadatos que no está claramente en la parte de arriba son las cantidades de folios, la cantidad de páginas, ¿no? Y eso es algo que tienes que tenerlo contando, no hay otro modo, ¿no?
Entonces, los metadatos en sí son todos los datos que necesitas para poder elaborar, por decir, un catálogo de documentos, para poder hacer el seguimiento, para poder clasificar los documentos. Recuerda que un documento, si tengo en un manual, en un catálogo, lo puedo clasificar de diferentes maneras, ¿no? Entonces te permiten también ubicarlo de manera ágil buscando cualquiera de esos datos que en grupo llamamos metadatos, ¿sí? ¿Qué me dice, profesora? Una consulta, ¿el memorial es lo mismo que un memorándum? No, ahorita lo vamos a ver. No es lo mismo que un memorándum, ¿no? Un memorial, a ver, es un documento administrativo también, pero mediante el cual, de hecho, una persona natural o una jurídica, cualquiera de los dos puede redactar un memorial, presenta una solicitud, presenta un pedido, presenta una exposición de hechos. O sea, no necesariamente vas a solicitar algo con este memorial. Puede ser que vas a contar los hechos paso por paso, fecha tras fecha, depende de lo que necesites, proceso por proceso, y puede ser un memorial, puede ser larguísimo, ¿no? Y que te va a servir de acompañamiento para solicitar algo, para aclarar algo, ¿no? A veces puede ser un memorial, puede ser un documento como tal, de solicitud, puede ser un documento que exponga los hechos y pide y solicita a la vez que sea adjuntado a otro, de repente, ¿no? Pero también puede ser un anexo, un memorial también puede ser un anexo aparte, ¿no? Es decir, tú puedes emitir una carta de reclamo, un oficio, un memorial de los hechos, también, o sea, puede ser utilizado de los dos modos, ¿no? Generalmente solicitas, sí, haces peticiones formales, pero también expones hechos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo redacté uno, en cambio un memorándum, es así, es un documento corto en el que solicitas algo, pides o sugieres, ¿no? Que de hecho lo vamos a ver en otra sesión, especialmente vamos a hablar del memorándum, ¿ya? Pero esta vez no, pero sí les aclaro que el memorial es muy diferente a un memorándum, ¿sí? El memorándum, para que entiendan un poco mejor, el memorándum es para comunicar, pedir algo, que puede ser múltiple también, pero internamente, ¿no? El memorial puede ser utilizado de manera externa como interna y sirve para contar hechos paso a paso, ¿ya? Y no necesariamente pedir algo. Bueno, se usan comúnmente sí para pedir, para solicitar, pedir, pero también y mucho más, y ahora se requiere mucho más contar algunas evidencias con exposición de hechos, ¿no? Bueno, ¿qué características tiene que tener este memorial? A ver, la redacción es permitida, ¿sí? Es permitida que sea extensa, ¿no? Más extensa que el oficio incluso. Ojo, que puede ser un anexo del oficio, ¿no? El lenguaje siempre formal y respetuoso porque es un documento institucional también, así que no puedo perder esta formalidad, ¿no? Se explica generalmente en primera persona, pero si soy persona natural ya es fácilmente que yo me comunique como yo hice esto, nosotros hicimos esto, en plural o en singular, pero como primera persona. Pero ¿qué pasa si soy persona jurídica, no? Si soy una empresa, bueno, en todo caso puedes decir, nosotros realizamos esto en forma plural porque generalmente es un grupo que lo hace, ¿no? Pero siempre en forma personal, ¿no? El memorial. Y te identifica mejor, el memorial identifica mejor los hechos cuando se redacta así, ¿no? Porque sabes que está dirigido, en este caso está remitiéndolo a alguien que necesita que lo entiendas el paso a paso de un procedimiento, ¿no? Que en este caso puede ser una empresa, una institución con su representatividad de hecho, o una persona natural, ¿no? Incluye fundamentación clara del pedido, incluye, de ser posible, fundamentación clara de los hechos. Recuerde que uno no puede contar subjetividades, no puede contar simplemente en base a opiniones, tienes que contarlo en base a fundamentos, en base a algo que puedes lograr evidenciar, ¿no? Entonces por ahí hay que ser muy, muy delicados en lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, ¿requiere una estructura? Sí, también requiere una estructura. A ver, aquí va a haber una sumilla, es decir, un breve resumen del pedido o un breve resumen de lo que quieres contar, ¿no? Del suceso, de los hechos que están sucediendo y que deseas exponer y puedes resumir, ¿no? ¿Qué más? Puedes, hay una autoridad a quien se dirige. Sí, de todas maneras te estás dirigiendo a alguien. Es como una carta extensa, pero con cierto procedimiento porque requieres poner el paso a paso, es decir, requieres contar a través de viñetas, se recomienda, primero, segundo, tercero y cuarto y quinto y etc., cómo han sucedido los hechos, ¿no? Paso a paso. Datos del solicitante también o datos del remitente, sí, se considera. Exposición de los hechos que ahí viene ya contado, fundamentado, ¿no? Tiene que haber un petitorio, de hecho.
Me refiero a que, pero no decía profesora que solo es exposición de los hechos, sí, pero exponerlo ¿para qué? Tienes que explicar que lo estás contando para que sea adjuntado a un petitorio anterior, para que sirva de historial para próximas comunicaciones, pero siempre es por algo. Tienes que pedir por qué quieres. ¿Quieres que lo archive en tus documentos para próximas comunicaciones? ¿Quieres que sea parte de un fundamento de un pedido? Bueno, ahí tú lo manifiestas, ¿no? Lugar y fecha también, la firma del solicitante también o de la persona que ha remitido, ¿no? Documento de identidad, ¿no? Porque a las finales si tienen que responderte o aclarar, tienen que saber a qué persona se dirige, ¿no? Si es una persona natural, pues no va a identificarse a través de una empresa o con datos de una empresa, pero sí a través de su documento nacional de identidad, ¿no? Si el documento, el memorial, es parte de un pedido, de una solicitud, y pides que te respondan, ¿no? Puedes manifestar que te respondan de alguna manera especial, al correo, de manera escrita a tu domicilio, ¿no? O, bueno, la ETC, los medios de comunicación que puede ser, ¿no? De repente a tu centro de labores, ¿no? A un correo institucional, pero lo tienes que determinar, ¿no? Entonces tendrás que detallar también este dato importante, si es un correo, pues tendrás que poner tu correo personal o institucional, dependiendo el caso. ¿El lenguaje que se aplica? Pues sí, de todas maneras formal, respetuoso, como todo documento administrativo, ¿sí? Hay una estructura, ya está. Aquí algunas diferencias, ¿ya? Solo para que lo lean. Bueno, el oficio es una autoridad de institución, en cambio el memorial sí puede ser una persona natural o jurídica, ¿no? ¿Para qué el oficio? Para comunicar, informar, disponer, ¿no? Solicitar también alguna información. Petitorios también hay en el oficio. El memorial también tiene solicitudes, tiene petitorios, o puede ser simplemente para exponer, ¿verdad? El lenguaje en el oficio puede ser impersonal, es decir, no dirigiéndote como persona, sino puedes dirigirte como institución. Y tendría que ser así, es mucho más formal. El memorial sí puede ser personal, sí puedes decir yo, o estuve, o estuvimos, sí, sí puedes referirte así, ¿no? La extensión, el oficio tiene que ser lo más breve posible. Es cierto que hay oficios que se pueden extender un poco, ¿no? Pero en la medida de lo posible, breve, conciso y un poquito medio también extenso, pero cuando lo amerita, ¿no? En cambio, el memorial sí puedes extender. El uso común en el oficio es de todas maneras una comunicación institucional, ¿no? En cambio, el memorial es como parte de trámites administrativos que puede formar parte de una comunicación institucional también, o de respaldo para ella, ¿no? Vamos a ahorita dejar de compartir para poder, vamos a dejarlo ahí, listo. Ya, para poder de una vez ver la redacción, ¿cierto? A ver, dejar de compartir. Ya, vamos a compartir ahora. A ver, ya, ahora sí. Compartir. Ventana, vamos a irnos a aquí. Ya, ahí, vamos a ver. Mientras yo de todas maneras los miro por ahí, chicos, quisiera, por favor, manitos alzados. Uy, o le digo a usted que sea parte de la evaluación. No, no. Los conocedores hoy día tienen evaluación, chicos. ¿Quién usa el memorial? ¿Para qué lo usa? A ver, si, a ver, yo quiero dirigirme, bueno, lo hice, mire, les contaré a nivel personal, ¿ya? A nivel personal, porque vamos a poner dos ejemplos, ¿ya? A nivel institucional primero. A nivel institucional yo necesito evidenciar, en este caso, que sí se realizó el evento, ¿no? Y que se realizó de la forma estructurada según en este caso, el pedido, en este caso, según el plan de trabajo. Ya. En mi plan de trabajo yo puse que se iba a realizar un evento, ¿no? Pero que se iba a realizar de tal manera, ¿no? Que primero se iba a hacer una publicación tal fecha, que se iba a hacer una convocatoria de recepcionados de inscritos en tal fecha, que se iba a hacer una promoción en otro momento, y que la ejecución empezaba tal día y había una clausura tal día con la presencia de tales y tales personas, ¿no? Entonces, eso fue lo estructurado en mi plan de trabajo, ¿cierto? Pero ahora me ha venido un oficio diciendo de que se está evidenciando de que no hubo la presencia de ciertas personas y necesito que evidencie los hechos de su evento, ¿no? Que ha habido una queja de tal o cual. Bueno,
Entonces comienzo a recopilar mi información y a evidenciar mi proceso, ¿verdad? Que hubo unos documentos planificadores, ¿no? Que hubo un documento planificador para esto, que hubo un momento también de reuniones para la planificación y a quienes se convocó para realizar esta convocatoria, que luego hubo fechas de convocatoria, hubo un acta al comienzo donde se reunieron tales personas para aprobar, en este caso, el plan de trabajo. Luego se ejecutó el plan de trabajo y se inició con la convocatoria y se manifestó y se publicó, en este caso, el calendario, ¿no? Ya ese es un segundo paso. Entonces comienzo a contarlo, el paso a paso, ¿no? Hasta el momento en que ejecuté, de repente hubo un concurso, hubo ganadores, se levantó un acta de ganadores y bueno, cuento todo eso paso a paso, cómo se realizó el evento, ¿no? Desde la preparación, planificación, la ejecución y hasta el seguimiento, ya. Pongo todo eso en mi memorial, ¿no? Y menciono ahí que cada uno tiene un sustento, adjunto el comunicado, adjunto la captura en las redes sociales, adjunto la captura en la publicación en la página web, adjunto de repente las capturas de los correos en los que se convocaron a las personas para que se inscriban, de repente adjunto el acta de planificación al comienzo, ¿no? Entonces adjunto todo esto y además el memorial me sirve para contar el paso a paso. Y me dirijo en este caso, en el caso de nosotros, a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Y ellos revisarán, ¿no? Porque me dirijo a ellos porque son los que están recibiendo una queja del evento de repente, ¿no? Entonces le brindo a él la información y en ese caso revisará en este caso el memorial que le brindé, ¿no? Y lo usará en este caso para evidenciar a la persona porque se está quejando que así se ha procedido, ¿no? Le enviará quizá copia o lo que decida, ¿no? Entonces, de esa manera se usa un memorial de manera institucional, ¿no? En el caso personal, por ejemplo, les cuento, sí, un caso real que realicé yo, hace años, no sé si les había contado que tenía un problema con una aseguradora importante acá en Perú, ¿no? Había tenido unos contratos por ahí para poder tener todos un seguro, toda mi familia, tenemos como 15 contratos, y luego los ordenamos porque ya no todo se cobraba una sola tarjeta, sino que se comenzó a ordenar en los grupos familiares, ¿no? Pero ¿qué pasó? El cobro del seguro de una persona se lo estaban cobrando a otra familia, que por cierto es mi familia, ¿no? Pero no nos enterábamos, simplemente cada uno en forma aislada veía sus estados de cuenta y en el caso uno de mis familiares vio que le estaban cobrando demasiado dinero, ¿no? Y había incluso cambiado de seguro porque había obtenido una EPS, entonces dijo, ya no voy a pagar esto. Y de pronto seguían los cobros, ¿no? Y una cantidad que ni siquiera él pagaba, ¿no? Así, ¿qué está pasando aquí? ¿Será que me han estado cobrando antes y no hacía bien mis cálculos? Y me pasó la voz, ¿no? Me dije, esto está sucediendo. Entonces, a ver, te lo analizo, déjame ver tus estados de cuenta, pásame todos tus estados de cuenta. Entonces dije, uy, revisar uno por uno los estados de cuenta, ay, me veo a quitar tiempo. Entonces a esta empresa yo le solicité evidencias, reportes, ¿no? De que ellos tienen más consolidado todos sus datos. Y simplemente los comparé con algunos estados de cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Sí, evidentemente desde el año 2020, 2018 se estaba cobrando, no, antes, 2018 se estaba cobrando directamente a otra persona, ¿no? Y en el año 2024 recién pudimos consolidar esto y se tuvo que hacer un memorial, ¿no? Mencionando ahí los días en que hubo comunicación, los momentos en los que se tuvo las evidencias, los reportes que se obtuvieron tal fecha, entonces tuvo que haber un primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, entonces hubo un consolidado en un memorial de los sucesos, ¿no? Y esto, bueno, lo elevé al libro de reclamaciones, porque el libro de reclamaciones, ¿qué pasa? No te permite poner todo, ¿no? Te permite poner algunas cosas, pero tiene un límite de caracteres que puedes poner. Entonces, bueno, ahí conté en resumen lo que quiero, lo que necesito y que se revise, ¿no? Adjunté el memorial y esto fue lo que ayudó a que ellos también puedan analizar y comprobar si es verdad, ¿no? A pesar de que yo le estaba enviando las evidencias, ¿no? Pero igual lo tenían que revisar ellos. Entonces, sirve de esta manera. Sirve de revisión de paso a paso, de sucesos, para poderlo garantizar, ¿no? A ver, vamos a empezar allá. Acá le vamos a pedir, vamos a darle un tema. A ver, ¿qué tema queremos? Queremos que, a ver, mencióneme, a ver qué tema qué tema quiere que se comuniquen dos instituciones. Queremos de repente que ITEC convoque a una reunión a empresas locales, ¿no?
para que de repente manifiesten su necesidad de capacitación, ¿no? Entonces eso tendría que ser como un oficio, ¿verdad? Entonces, elabora, le voy a decir, algunos saludan, pero yo no saludo al chat, la verdad. Elabora un oficio múltiple, dirigido a varias empresas de Lima metropolitana. Este documento estará remitido por ITEC, ¿ya? El asunto será convocar a una reunión por Meet, ¿ya? Para recoger la necesidad de capacitación. Ya, ¿qué más? Ya, la fecha que sea hoy, que la suma, el asunto y ya. Quiero que me ponga poner nombres ficticios, pues, ¿no? Ficticios de destinatarios con sus cargos y nombres de empresas. A ver, ¿qué me dice? Ya, vamos a darle. Allí está. A continuación, oficio múltiple correctamente estructurado con el lenguaje administrativo formal y destinatarios de oficios de empresa metropolitana. Oficio múltiple número, mira, ¿ve? Oficio múltiple número 015, ya, asumido que es el oficio múltiple número 15 de este año 2026, guión ITEC, que es la empresa, /DG, pues el director general, ¿no? Está asumiendo que el director general va a emitir este documento y sí, pues tiene que ser la máxima autoridad, ¿no? Emite, pues podría ser gerente general o director general, pero vamos a ver, pero tiene que ser sí o sí la máxima autoridad, ¿no? Bueno, la fecha asume que es 10 de enero, hoy, 2026, y ahí está, señores, y pone todos los nombres, ¿cierto? Licenciado Carlos Mendoza Rivas, jefe de recursos humanos, empresa logística tanto, magíster Patricia no sé cuánto, gerente de gestión de talento humano, señor no sé cuánto, y bueno, en este caso son 1, 2, 3, 4 personas, ¿no? Acá, por ejemplo, yo considero que tiene que ser la máxima autoridad, o sea, licenciado Carlos Mendoza tiene que ser el director gerente o el gerente general de Empresa Logísticas Andina SAC, ¿no? Entonces no puedo dirigirme directamente a ellos, tendría que ser a través de por acá le voy a decir a ChatGPT que me lo corrija, que considere mejor esa definición que le voy a dar ahorita, ¿ya? Asunto, convocatoria de reunión virtual para identificar necesidades de capacitación, ¿no? Tenemos, dice, el agrado de dirigirnos a usted, mira, emisión con un saludo, de mi consideración, no es un saludo muy general, muy protocolar nada más, ¿no? No es un personalizado y no necesita ser personalizado, mucho más que es uno múltiple. Entonces, acá pone, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes. Siempre, esto es algo protocolar, o sea, siempre hay un inicio de que me comunico con ellos con cordialidad, ¿no? Y dice, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para saludarlos cordialmente y, a la vez, en representación del Instituto Técnico de Educación y Capacitación ITEC, invitarlos a participar en una reunión virtual en Google Meet, vía Google Meet, cuyo propósito es recoger e identificar las necesidades de capacitación del personal de sus respectivas organizaciones. La referida reunión permitirá conocer de manera directa los requerimientos formativos actuales a fin de diseñar y proponer programas de capacitación alineados a las demandas reales del sector empresarial, ¿cierto? Datos, y esto es importante, pues, ¿no? Sino como convoco, ¿no? Hasta el enlace podría estar ahí, ¿no? El enlace ya definido para que lo pongan quizá en su calendario, ¿no? Entonces sí, tendría que estar allá en el enlace mismo, ¿no? Fecha, ahí está, hora, ¿no? Enlace será remitido oportunamente al correo, bueno, también podría ser. Agradecemos confirmar su participación. Miren, les pide confirmar, ¿no?
Quizá necesiten saber, pues, si van a estar o no van a estar presentes, ¿no? Quizá hay dinámicas especiales que se hacen con ellos y necesitamos saber qué aforo vamos a permitir, ¿no? Bueno, agradecemos confirmar su participación hasta el 16 de enero 26, el correo institucional es tal, ¿no? Y el teléfono manifiesta un teléfono de consulta, ¿no? Sin otro particular, ahí viene una despedida, ¿no? Sin otro particular, porque ahí no hay nada más que decir, no hay nada más que comentar, es lo que quiere decir. Hacemos propicia la oportunidad para expresarles los sentimientos de nuestra especial consideración, ¿no? Es muy clásica esta despedida, ¿no? Entonces, ¿por qué no ponerla también? Y se pueden acostumbrar ustedes a repetirla siempre, ¿no? Atentamente, y ahí está, ¿no? Director general, instituto no sé cuánto, ojo, es ficticio, ¿ah? No estoy diciendo que sea el director general. Bueno, acá dice, si deseas adaptarlo a un formato estatal o privado, ¿no? Simplificar el lenguaje, también puedo pedirle que me lo envíe en Word para poder directamente poner el logotipo o algo así, ¿no? Pero antes quiero corregirle, a ver, quiero que me diga, por favor, considera que los destinatarios tienen que ser la máxima autoridad para cada institución, ¿sí? Eso voy a poner. O le puedo brindar yo una base de datos y me lo pone, ¿no? Entonces, pero como que solo quiero que me dé un modelo, considera, voy a poner, oye, acá esto vamos a quitar, considera que cada destinatario sea, perdón, sea la máxima, perdón, la máxima autoridad de la empresa. A ver. Perfecto. A continuación, te presento un oficio mucho considerando que cada destinatario ya está. Y ahí está, ¿no? Me está poniendo a todos, gerente general, director ejecutivo, gerente general, ¿no? Entonces estoy segura que con esto Chap ya entendió mi perfil y la próxima vez que le pida elaborar un informe, perdón, un oficio, o me va a pedir la base de datos o me lo va a dar ya con el ejemplo predeterminado, es decir, ya poniéndome un nombre ficticio de un gerente general o de un director ejecutivo, pero de hecho de una máxima autoridad de una empresa, ¿no? Entonces de esto se trata, ¿no? A ver, le voy a decir que me elabore un memorial, a ver, elabora un memorial, eh, ¿de qué asunto? A ver, para un memorial para contar, para manifestar, para evidenciar los hechos ocurridos en el accidente, a ver, eh, en el accidente laboral dentro del área de producción. Voy a poner ahí, puedes proponer un accidente puedes sugerirme un accidente, ¿ya? Un accidente ficticio. Ya está. A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Ya, en este caso, señor gerente general, acá me falta la numeración del memorial, ¿no? Asunto, informe de hechos ocurridos en el accidente laboral en el área de producción. Yo, Juan no sé cuánto, identificado con no sé cuánto, me desempeño porque el memorial es elaborado, es redactado de manera personal, ¿verdad? Soy yo la que voy a manifestar los hechos. Entonces me presento aquí y está muy bien, estoy explicando quién soy, como operario de producción en el área. Entonces soy como testimonio de lo que sucedió, ¿verdad? En la empresa tanto. Ay, me has considerado que la empresa se llama Industrial Ficticia. Ya, bueno, no importa. Respetuosamente me presento ante usted para poner en su conocimiento los hechos ocurridos con motivo de un accidente laboral, conforme paso a detallar. Que, siendo aproximadamente tanto, me encontraba realizando y empieza a contar, ¿no? Durante el desarrollo de dicha actividad, al momento de realizar ajustes de la pieza no sé cuánto, ocurrió algo ahí. Luego, cabe señalar que al momento del incidente contaba con un equipo de protección, bueno, todo empezó.
El presente memorial lo formulo con la finalidad de dejar constancia formal de los hechos, ¿no? Entonces, por lo expuesto, solicito se sirva tomar conocimiento del presente documento y disponer las acciones que estime pertinentes. Es decir, acá no está pidiendo, no está reclamando que algo especial, sino simplemente está manifestando que se tome conocimiento, ¿no? Y que se realicen, pues, las acciones que deban realizar, de repente investigación, de repente acudir a las evidencias también médicas, ¿no? De repente por ahí ocurrió un herido, entonces todo esto tiene que ser evidenciado también, ¿no? Seguramente que acompañará evidencias, ¿no? Es justicia que espero alcanzar, menciona, de tipo solicitud, ¿no? Está combinando con las frases verbales que se utilizan también en una solicitud. ¿Y por qué no? Porque una memorial también puede ser una solicitud, en este caso, un poco más extensa, ¿no? Pone aquí la firma al final, perdón, en la fecha al final, ¿no? Y no es lo de costumbre, ¿no? Se acostumbra a poner adelante, ¿por qué? Porque necesitamos saber cuándo se elaboró este documento. No es un documento como una minuta sí tenemos que poner al final, ¿no? Pero en este caso, el memorial yo considero que debería ir adelante. Pero como no hay norma legal que lo diga, sino que de repente es alguna sugerencia que él lo tiene o alguien ha manifestado, y como yo no me manifiesto en mi identidad sobre las cosas que hago, entonces quizá lo tomo así, ¿no? Y es correcto porque no hay regla formal que nos diga dónde va la fecha para un memorial, ¿no? Nuestros documentos sí se acostumbra a poner en los documentos normativos cómo es que se ordena, ¿no? Por acá me está diciendo, si desea simplificar el memorial en algo nivel básico, adaptarlo a un formato sector público, elaborar una versión institucional o convertirlo en caso no. Le voy a decir que me lo preséntalo en un formato editable en Word. Ay, y me va a permitir descargar, ¿verdad? Listo. Y ahí está, ¿no? Descargamos el Word y ya lo van a poder seguramente tal cual está acá, pero la ventaja es que acá ustedes evitan el copiar y pegar porque a veces le copian por ahí con líneas que no necesitan ver, en ChatGPT les crea muchas líneas divisorias, ¿no? Y a veces necesitan ustedes ya prepararlo con el logotipo, lo necesitan pegar de repente en algún documento que ya tienen predeterminado, ¿no? Entonces eso es bastante útil, ¿no? Bastante útil para ustedes. Bien, chicos, a ver, vamos por acá. A ver, voy a ver si ya tienen consultas. En base a esto, de repente algo más le podemos preguntar al chat si se les ocurre. De acuerdo al ejemplo, también podría usarse un informe. Sí, claro, vamos a utilizar, de todas maneras vamos a elaborar un informe en otra sesión. Hoy estamos hablando solo del oficio y el memorial, pero sí pueden ir ustedes practicando dentro del chat GPT, pedirle que elabore documentos y ustedes comienzan a corregir o adaptarlo a sus necesidades. ¿Ya? Entonces sí, es muy, muy práctico. Pero solo una consulta en memorial es lo mismo que un memorando. Ah, eso ya le había respondido, ¿verdad? Ya te voy a ver si tengo manitas alzadas por aquí. Listo, chicos. Entonces, los dejo, Félix, para que hoy... Ah, sí, Lidia, perdóname, a ver. Sí, te escuchamos, Lidia. Profesora, buenas noches. Sí, todavía tengo dudas, ¿no? El memorial, por lo que usted ha comentado, es un detalle, ¿no? De todo lo que se tiene que especificar o respaldar, ¿no? Un informe no viene a ser así, esa es mi consulta, de ahí ya tengo dudas. Ujú. Ya, Gracias. a ti por participar. Lo que pasa es que todos los documentos, llámese memorial, llámese oficio o informe o memorándum, resoluciones, todos son sustento, son evidencia de parte de los procesos administrativos, todos. Pero el memorial te sirve de detalle a detalle, se te sirve contar el paso a paso de algo que sucedió. En el caso de un informe, en un informe tú también evidencias algunos procesos, pero no necesariamente con un paso a paso como este que se habla de manera personal, ¿no? Es una persona la que declara en un memorial. En un informe es un cargo que lo hace. Es una persona que tiene cargo, ¿no? Que tiene una jerarquía, que tiene una función específica en cierta oficina.
En cambio, en un memorial es una persona que lo redacta. Yo necesito, por ejemplo, evidenciar si esta persona participó o no o se realizó tal información. Sí. En cambio, te puede ayudar en este caso como memorial institucional o como memorial, en este caso personal, pero es mucho más personal. Ahora, sí puede haber confusión como lo que tú me dices, ¿no? ¿Qué pasa con un memorial institucional donde yo redacto de repente paso a paso lo que sucedió? ¿Puedo elaborarlo dentro de un informe? Sí. Si voy a comunicarme directamente con una institución, sí. Pero si quiero ponerlo como anexo, si quiero colocarlo como anexo, entonces sí me sirve memorial. Pero si quiero incluirlo dentro de mi informe, sí. Y en este caso ya tendré que utilizar hasta subtítulos, ¿no? Porque tengo que estructurarlo mejor, ¿no? Porque para que se pueda relacionar con la función que tienes, ¿no? Esa es la ligera diferencia, pero sí, tienes razón, puede ser un poco confuso entre saber cuál de los dos hago. ¿Hago un memorial o hago un informe si es que necesito contar el detalle? ¿Sí? Pero en este caso, lo único que te podría contestar a esto es saber si lo quieres anexar o lo quieres poner dentro de tu informe, el paso a paso. Pero ten en cuenta que para este caso, que es contar un accidente laboral, ¿no? Y necesitas la declaración de uno de los operarios, entonces necesito, porque el operario no tiene cargo, ¿verdad? No tiene una jerarquía. Entonces lo va a manifestar o contar de manera personal. Entonces tiene que ser un memorial de parte de él, ¿no? En cambio, si vas a ponerlo en un informe, será en base a una persona que sí tiene jerarquía, ¿ya? Entonces, esa es la única diferencia que podrías dar y que te va a permitir en este caso decidir. Katy Barraza, ¿verdad? Profesora, buenas noches. Te Una escuchamos. consulta. En el memorial siempre se inicia con yo. ¿Y cómo sería en el caso de que, digamos, queremos emitir un memorial, la junta directiva de una comunidad? ¿Cómo Ya. sería al inicio? Ajá, nosotros, porque estás hablando de un grupo de personas. Y lo va a firmar quizá, o lo van a firmar todos, el comité, o lo va a firmar de repente la persona que tiene representatividad, ¿no? Entonces, hablar en primera persona es necesario en el memorial, sí. Pero hablar en primera persona no significa hablar en primera persona en singular, es decir, yo, ¿no? Sino puedes hablar en primera persona en plural. Si es un comité, una asociación, pues diremos nosotros, ¿no? Si es toda la comunidad, porque va a tener una misma opinión y van a redactar todos, aunque no es lo que sucede, sería algo mucho más corto de repente, pero si quieren redactar paso a paso, si quieren firmar todos, pues sí, ¿no? A veces pasa que quieren firmar todo un aula, por ejemplo, de 20 y tantos alumnos, y todos están de acuerdo con lo que se está poniendo ahí, entonces se ponen nosotros, se presentan como miembros del comité, como tú dices, de la comunidad, o pueden ser miembros, estudiantes del aula tanto, ¿no? Y todos quieren manifestar lo mismo, ¿no? Y se pondrán de acuerdo en lo que escribirán, además, pues, ¿no? Entonces manifestarán como nosotros, ¿no? Pero al comienzo se tienen que manifestar, ¿no? Nosotros, estudiantes del aula tanto, o nosotros, miembros del comité, de la asociación, no sé cuánto, se presentarán primero. Y al final firmarán todos. Todos tendrán que firmar. En un anexo quizá pondrán la firma de todos, ¿no? Y pondrán los nombres de todos además. Sí, sí, de esta manera. O sea, la única diferencia es que pluralizas, en el caso de manera grupal, que es el comité, ¿no? Sí, Katy, ¿se entendió? Sí, Miss, muchas gracias. A ti por participar y a los chicos, gracias. Entonces, ahí está, uno más, sí, está muy bien. Vamos a aprovechar que quiere participar. Disculpe nuevamente. Sobre el memorial, usted mencionó sobre una numeración. En estos casos, como ejemplo que he tomado de yo como persona natural y nosotros como el que participó nuestra compañera, se tiene que poner un número en la parte de arriba, en el encabezado, perdón. Sí, yo pienso que si hay personas que no ponen porque ese es el único memorial que voy a hacer, no voy a hacer más, ¿no? Pero ¿qué tal si el proceso continúa y necesitas presentar otro memorial? Entonces tendrás que poner, yo aconsejo que desde el comienzo se ponga un 001, de todas maneras, ¿no? De todas maneras, porque quizá haya un segundo recordatorio, un segundo procedimiento, ¿no? Que amerite redactar otro, ¿no? Entonces sí, yo a menos como consejo, les digo que sí, de todas maneras. Ahora, si es que la institución, sobre todo en las instituciones jurídicas, siempre se hacen este tipo de memoriales, ¿no?
Entonces sí se acostumbra. Entonces ellos sí no lo dudan, ¿no? Como saben que tienen que elaborar varios en el año, entonces sí, desde el comienzo saben que tienen que empezar a numerar, ¿no? Pero quienes tenemos dudas, quizás somos los que no elaboramos continuamente. Entonces sí decimos, pero sí va a ser el único, ¿no? Quizá ya no más, se acaba el año. Bueno, si estás completamente seguro de que no, pues no le pones números, siempre pones memorial, ¿no? Sí. Ahora sí, chicos, muchas gracias. Tienen examen que resolver. Por ahí los dejo con Félix para que vean también lo de la certificación y resolver el examen hoy día, ¿sí? Gracias entonces por su participación, chicos. Nos vemos el día, hoy estamos sábado, ¿verdad? Nos vemos el día martes. Hasta el martes.